Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre, infinitamente agradecido por su presencia. De verdad que lo agradezco en el esfuerzo que hacen en un domingo familiar de descanso. Se toman un tiempo para poder participar de estas charlas en las cuales pues he procurado que tengamos un grado específico de información y sobre todo que esta información sea fidedigna, que sea útil y que esto nos permita crecer en nuestro negocio, crecer en nuestra vida personal, tener mucho mejor salud y por lo mismo, en todo el conjunto, ser mejores personas cada día. El reto que todos tenemos precisamente es el de crecer, el de ser mejores. Y en la salud también es algo muy importante poder establecer esto. Muchas veces no apreciamos la salud que tenemos, sino hasta que la perdemos. Lamentablemente, eh, cuando se pierde la salud, no nos damos cuenta de tantas cosas que llegan a suceder. Y quisiéramos recuperarla, quisiéramos que no hubiera pasado nada, y a veces ya no sabemos qué hacer. Lamentablemente, los elementos que hay a nuestro alrededor muchas veces no favorecen medio social, alimentos, tipo de medicamentos, algunas cosas que no están tan accesibles para algunos de nosotros, a veces la competencia médica que no es la precisa, y van ocurriendo muchas cosas. Pero si nosotros pudiéramos cuidarnos en todo momento, pues evitaríamos muchas de esas cosas que nos llegan a suceder. Yo quiero compartirles esta noche algunos elementos que, pues desde el campo donde trabajo, donde desarrollo todas estas áreas y esquemas de la salud, no son los esquemas ordinarios que la mayoría de los médicos y llegan a tener en su vida profesional. Yo he manejado desde hace muchos años un campo muy diferente que es el manejo de las moléculas dentro de otras moléculas, de tal forma que podemos contemplar, por ejemplo, cómo esas moléculas hacen infinidad de maravillas. Cuando nosotros tenemos esta información en una forma tosca, grande, pues a lo mejor lo más que podemos llegar a ver de las moléculas son sus nombres. Ejemplo, las vitaminas, las proteínas, el cierto tipo de grasas, que la mayoría de la gente está familiarizada con colesterol, con triglicéridos, con todos estos perfiles que ahora ya es una rutina que a todo mundo nos lo puedan hacer. Aparte de esto, con otras moléculas que nos dan energía, como son los carbohidratos, como son las glucosas, etcétera. Pero cuando todo este proceso que hablamos se lleva a cabo dentro de la célula, esto queda como muy desconocido para muchas personas. Es algo más complejo de poderlo observar. Y como antiguamente no teníamos elementos que pudiéramos utilizar para el manejo de terapias, para el manejo médico, pues es que no se ha hecho tanta fuerza e hincapié en lo que hoy vamos a platicar. A partir de hace algunos años recientes, y casi podríamos considerar después de la pandemia, ha habido un crecimiento en todo esto, la información que tenemos es trascendente. La palabra exocitosis es una palabra muy interesante porque muy pocas personas comprenden lo que es esto. Si habláramos de un ser humano en general, hablar de exocitosis en nuestro cuerpo, así en forma tosca, estaríamos hablando de secreciones que salen de nuestro cuerpo, es decir, sustancias que nuestro cuerpo saca. El sudor, por ejemplo, es una sustancia que nuestro cuerpo, a través de los poros, de las glándulas sudoríparas, que ya está diseñado para ello, provoca el sudor o a través de la orina, que es todo un sistema de expulsión que el riñón trabaja para eliminar tóxicos.
o a través del intestino, a través de la evacuación, en donde también eliminamos muchos elementos que ya no son propios para nuestro cuerpo, que son nocivos. Lo mismo puede suceder a través del pulmón. Y así van ocurriendo una cantidad de fenómenos que cuando alguien, por ejemplo, tiene un desequilibrio, le dio un cuadro diarreico, por ejemplo, bueno, su cuerpo está expulsando seguramente elementos que le están causando daño, que son tóxicos y que el cuerpo está entrando en mecanismos de autorregulación propios que tenemos como mecanismos de defensa. El sudor, por ejemplo, guarda elementos para nuestra temperatura, para mantener la humedad de las células, etcétera. Es decir, la palabra exocitosis es una palabra muy amplia, pero que no se aplica en forma general para el cuerpo humano como tal, sino se aplica para las células, básicamente. Y cuando decimos que va esto más allá de lo que son la liberación de vesículas, es porque se forman conglomerados, así se le conocen como vesículas, se forman sustancias que se agrupan y son excretadas de la célula. Así como ocurre con nosotros, ocurre con la célula. Y es parte de lo que vamos a analizar. Estos mecanismos de lo que son regulación dentro de cada célula y que sobre todo cuando hay un desequilibrio y que tenemos enfermedad, estos mecanismos funcionan diferente a lo que son las condiciones normales. Y por eso mismo lo que es la relevancia de la salud y la enfermedad y sobre todo en aquellos elementos de cuando queremos recuperar la salud porque tenemos la enfermedad. Todo esto es desde un campo minúsculo, que es la biología molecular, donde las moléculas tienen un comportamiento que a veces nosotros no lo llegamos a comprender. Sin embargo, necesitamos de esas moléculas y por eso es que cuando ingerimos líquidos, cuando ingerimos aire, cuando ingerimos alimentos, estamos introduciendo las moléculas que necesita cada una de las células. Por eso es que este proceso de visión ha sido muy diferente al que se tenía hace algunos años. Y esto está permitiendo que las nuevas plataformas médicas nos den un campo de trabajo muy diferente, con mejores resultados y sobre todo mejores perspectivas para el futuro. Espero que puedan disfrutar ustedes de lo que es este paseo de lo que le llamamos exocitosis y para ello vamos a recordar algunos elementos. La célula humana, y estamos ahí en la imagen con una célula, está conformada por muchos elementos. Desde la parte exterior, y que vamos a poner mucha atención a lo que sería la cáscara de esta célula, lo que está en un color amarillito más intenso, y que es lo que envuelve a la célula. Se llama membrana celular. La parte interior, donde se tienen todos estos elementos que se le llaman organelos de la célula, están contenidos en una cosa que se llama citoplasma, y ahí en el citoplasma viven esos órganos, se desarrollan esos órganos. Como ustedes pueden ver en la imagen, esos órganos tienen también sus propias capas, sus propias membranas que los protegen. Si no, en palabras muy llanas, hablaríamos de que todo estaría desparramado y las moléculas no tendrían esa adherencia para formar estas estructuras. Por lo tanto, cuando esto lo analizamos a nivel molecular y atómico, el comportamiento de estas estructuras es simplemente maravilloso. Como una estructura viva, la célula tiene muchas funciones, pero dentro de esas funciones, para que esto pueda ser normal, tiene que meter a la célula y a cada uno de esos órganos moléculas que vienen de lo que nosotros estamos proporcionando a través de lo que ya dije, que son los alimentos, que es el aire, que son los líquidos que llegamos a ingerir. Pero aquí tendríamos que agregar algunos otros elementos extras que pudiéramos
aplicar y que esto corresponde a moléculas que vienen de medicamentos o algunas sustancias muy diferentes a lo que es un alimento. Por eso, cuando nosotros estamos estudiando cómo funciona un medicamento, esto que estoy platicando toma una importancia radical. Más adelante lo voy a explicar acerca de cuando, por ejemplo, podemos introducir insulina en nuestro cuerpo, cómo se va a comportar en la célula, estamos introduciendo algunos otros componentes más agresivos, a lo mejor como quimioterapias, quienes reciben en el caso de cáncer o algunas enfermedades agresivas, este tipo de tratamientos. Por lo tanto, la célula tiene respuestas totalmente diferentes. Lo primero que tenemos que saber es que hay un proceso normal y que dentro de ese proceso normal está la entrada de sustancias que la célula necesita y que muchas veces con las estructuras moleculares que hay en alimentos que nuestro cuerpo no necesita, entonces se vuelve una verdadera lucha. ¿Qué tanto es útil sustancias que la célula no necesita, pero que lamentablemente no puede rechazar la célula y que van a entrar en la célula y que van a crear un efecto nocivo en la célula? Por lo tanto, la célula tiene que defenderse y expulsar. Ahí es donde empieza a entrar la palabrita exocitosis, el sacar sustancias que la misma célula no necesita, pero también va a sacar sustancias que la célula está produciendo. Aquí viene uno de los planteamientos muy interesantes con glutatión. Todos nosotros conocemos perfectamente que el glutatión es una molécula que la célula la necesita en forma extrema, por las mismas funciones que está teniendo la célula. Y todos sabemos que tenemos un glutatión reducido, así se le conoce, glutatión reducido, que ese es el glutatión activo que nuestra célula necesita para llevar a cabo las funciones, sobre todo dentro de los procesos antioxidativos y otros más que seguiremos mencionando a lo largo de la charla. El glutatión, una vez que entró, y aquí viene lo interesante del tema del día de hoy, cumple esa función oxidativa, situación que se ha hablado suficiente. No es necesario redundar en ese ángulo, subrayando todo el proceso que tiene glutatión en esa parte de oxidación y cómo nos favorece para que todos estos organelos que estoy mencionando en este momento, que ahí se ven, por ejemplo, las mitocondrias en color lila, o el aparato de Golgi en color azul, o el núcleo en color rojo, y así todas las diferentes estructuras, lisosomas, etcétera, que por allí aparecen. Pero ¿se ha preguntado usted qué sucede con ese proceso de glutatión cuando ya se oxidó, cuando ya se usó el glutatión? Ahora la célula ya tiene un glutatión junto con otros elementos derivados de esa oxidación que ya no le sirven, que ya no deben de estar en la célula, que ya no son útiles dentro de la célula y la célula tiene que expulsar esos elementos. Toda esa basura que se formó, todo ese óxido, todas esas moléculas que ya no son útiles en el interior de la célula. Cuando estamos hablando, y lo voy a mencionar un poquitito más adelante, de células normales, yo le diré a usted, no, no pasó nada, funcionó perfectamente la célula y excretó sin mayor problema todas esas sustancias. Pero cuando el glutatión que se oxida ya no tiene esa función, ya no tiene su chamba, y ahora también se vuelve una sustancia más que la célula no requiere, entonces empiezan a haber elementos y se empiezan a formar vesículas. Era lo que mencionaba en el inicio, en la primera diapositiva, de cómo esas vesículas se quedan atrapadas para que no causen daño. La misma célula en su interior forma esas estructuras vesiculares, esas burbujas, para poderlas eliminar.
Y entonces, en esta diapositiva donde les muestro a ustedes esas burbujas que se están formando en el interior de la célula, ahora tienen que ser expulsadas a través de la membrana celular. Hasta hace algunos años se sabía que la membrana, por su permeabilidad, expulsaba perfectamente todas estas sustancias. Ahora se sabe que pasan varias cosas muy interesantes. Una de ellas, la membrana, para poder sacar estas vesículas que muchas veces llegan a ser muy grandes, tiene que romperse. Y la célula en ese rompimiento empieza a tener fallas. ¿Por qué? Porque normalmente a través de unos cuantos nanos, unas medidas, es como si habláramos de milímetros, pero es mucho más chiquito, entonces estamos hablando de medidas nano. Estas lesiones que sufre la célula en su superficie son de varios nanos, esa es la medida. Fíjense ustedes que glutatión, para que la célula pueda ser útil, el glutatión dentro de la célula tiene que estar en una cantidad muy específica, que son 5 milimoles. Esta cantidad de glutatión que es suficiente para que la célula pueda contener un proceso de antioxidación para eliminar los radicales libres, etcétera. Bueno, pues ahora resulta que cuando este glutatión, estos 5 milimoles se quemaron, la célula se llena de una gran toxicidad y la célula tiene que eliminar ese tóxico. Esa parte de eliminación del glutatión para que no cause daño se llama exocitosis. Nos queda muy claro que el glutatión tiene una estructura nano. Nuestro glutatión en NUMI tiene una medida molecular muy pequeña y esa medida aproximadamente de 10 nanos, entre 10 y 100 nanos, estamos hablando de que penetra perfectamente a la célula. Allí no tenemos ningún problema. El problema empieza cuando tiene que salir de la célula, porque ahí dejó de tener una estructura nano. Ya tenemos una estructura mucho más grande, una vesícula mucho más grande, y empieza a hacer una serie de elementos junto con vesículas de otros contenidos, de otras estructuras de desecho mismo de la célula, o sustancias que incluso la célula no necesita, las atrapa y las tiene que expulsar. Y ahora resulta que tenemos células que están sufriendo una presión muy importante para sacar de ese interior estas sustancias. En condiciones normales, como les decía, en la célula sus procesos de eliminación no tienen mayor complicación y son normales. Pero cuando nosotros empezamos a tener ciertas fallas en esa expulsión, entonces dejan de ser normales. Y aquí es la pregunta tan interesante. Y las células dañadas, las que ya tienen un cáncer, las que tienen una diabetes, las que tienen un cambio, una mutación, esas trabajan normal. Y la respuesta que hemos encontrado y hemos podido dar es no. La exocitosis se empieza a ver compleja y entonces la expulsión que la célula debe de estar haciendo en condiciones normales ya no lo va a poder hacer de una manera eficiente. Y aunque nosotros estemos recomendando medidas detox y que esto es muy común en el gremio médico, vamos a desintoxicar a nuestro paciente, le vamos a hacer lavados, le vamos a hacer aplicación de ciertas sustancias para que elimine todos esos tóxicos. Lo cierto es que la célula es la que está intoxicada y no puede eliminar tan fácilmente todos esos tóxicos. Por lo tanto, en este momento vamos a empezar a analizar qué sucede con esas células que están dañadas. Y es ahí donde entra la estructura y todo lo que les hablo del movimiento molecular. Este movimiento molecular se refiere entonces al desplazamiento que hay de ida y venida de las moléculas para estar tanto en el interior y que tienen que salir al exterior de la célula. Ya sea, y estos son diferentes mecanismos que la membrana celular tiene por difusión, por transporte o por simplemente la parte
de actividad que tiene o mecanismos que son los que estamos hablando ahorita. Exocitosis. Cuando las moléculas entran, se llama endocitosis. Ahí no tenemos más que hablar. Sabemos que glutatión tiene una medida nano que viene totalmente encapsulado, viene un clúster y penetra perfectamente. Nos vamos a concentrar en la parte de la expulsión, porque este ángulo normalmente no se analiza, no se ve, no se toca, pero también tiene una parte importante para poder mantener vivo nuestro glutatión. Normalmente, aquí tienen ustedes una imagen en donde se observa ese proceso de una molécula, de las moléculas, en donde su comportamiento es interesante. La parte de la derecha de su pantalla, en la diapositiva que ustedes están mirando, pueden observar una endocitosis en donde la célula está limpia, están entrando las estructuras moleculares, pero conforme va teniendo su proceso y se van formando esas vesículas que estoy mencionando, esas burbujas o esas bolitas amarillas que ustedes están contemplando, ahora la célula tiene que expulsarlo. Y a través de esa formación aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver esa estructura de glutatión que entra, va con su clúster, eh, se forman las vesículas estas amarillas y ahora tienen estas vesículas que ser expulsadas a través de la membrana celular. Esto es lo que estoy tratando de explicarle a usted, entendiendo que es complejo el tema y ojalá me esté logrando dar a comprender. Este proceso es esencial. A fuerza la célula tiene que sacar lo que tiene en su interior que ya no le sirve. Por eso este proceso es esencial para mantener la salud celular y evitar la toxicidad. Porque ¿qué va a pasar si no saca esas sustancias? Y las sustancias de oxidación y todo lo que hemos hablado de los radicales libres que el glutatión los neutraliza, etcétera. Pero ¿qué va a pasar si eso no se expulsa y queda dentro de la célula? Por eso, primero que nada debemos de destacar en la parte biológica la importancia de lo que que tiene la exocitosis. Válgase la expresión, los sistemas de expulsión, el riñón, el intestino, las glándulas sudoríparas de la célula estén funcionando perfectamente bien. En la parte anaranjada, por ejemplo, nos va a permitir no solo que las sustancias tóxicas y que ya son de desecho, también hay otras sustancias que la célula está produciendo y que el cuerpo necesita. Por eso las vesículas estas que les estoy hablando se vuelven muy complejas poderlas estudiar, porque hay unas que son útiles y hay otras que no son útiles, que son simplemente ese desecho. Entonces, por ejemplo, estas sustancias que la célula está generando, para poder expulsar en forma eficiente y que esas sustancias no lleven radicales libres, por eso es que es tan importante el tema del glutatión. Entonces, se va a expulsar, por ejemplo, en las neuronas para permitir una buena neurotransmisión y permitir una buena sinapsis. En las glándulas, las células de las glándulas, entonces nos va a permitir, como por ejemplo en el páncreas, la tiroides, en las glándulas suprarrenales, etcétera, nos va a permitir que haya una expulsión de sustancias que son de tipo hormonal. Ahí pongo el ejemplo en la parte verde clarito, la insulina. O en el caso de las células de defensa, etcétera, que también es todo un proceso complejo, ahí es para la respuesta inmune. Y sobre todo es donde tenemos el riesgo de que se pueda producir reacciones adversas por citotoxicidad. Nombres técnicos, pero que al final de cuentas lo entendemos. La célula se intoxica. En las células dañadas, por lo tanto, la eliminación de los tóxicos y de los desechos celulares definitivamente se ve afectada por varios factores. Estos factores, por favor, pónganle mucha atención,
porque tienen elementos muy importantes. Pero sobre todo, para poder entender este proceso, esta exocitosis, recordemos que todo este proceso de la célula es para mantener un equilibrio en nuestro cuerpo y se llama homeostasis. Si nosotros tenemos ese equilibrio en forma perfecta, lo que entra sale, se elimina perfectamente y todo se mantiene limpio. Pero si en este proceso de exocitosis la exocitosis, es decir, la eliminación, falla porque los poros se taparon, porque la membrana celular tiene una costra con una hemoglobina glicosilada muy elevada, porque la célula ha estado envejecida, porque están pasando muchos elementos con las grasas que nosotros conocemos como lípidos, es decir, colesterol, triglicéridos, etcétera. La membrana celular empieza a tener cambios, lo cual en forma regular nos lleva a procesos de enfermedad. ¿Por qué? Porque se pierde la homeostasis. Una palabrita que por favor trate de recordarla, trate de aprenderla, porque ese proceso de equilibrio, de homeostasis, lo perdemos muy fácilmente. Y lamentablemente no sabemos conservar en forma adecuada nuestras células. Voy a poner un ejemplo burdo, muy grande, o dos ejemplos. A lo mejor estamos hablando de un problema de glucosa donde hay una toxicidad por la misma glucosa, el azúcar que se está juntando en nuestro cuerpo y que nos está causando daño. Muchos de nosotros sabemos que por lo mismo debemos de cuidar nuestro programa y plan de alimentación para no tener daño, para no tener alteración. Pero ¿qué hacemos? Ingerimos sustancias cuando no deberíamos de hacerlo, que vienen cargadas en glucosa o que vienen cargadas en carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, que no nos va a permitir un proceso de equilibrio adecuado, una homeostasis adecuada. También es el caso, por ejemplo, si hablamos de un problema de ingesta de alcohol en cantidades inadecuadas. Vamos a causar un desajuste a nuestras células. Pero lamentablemente en estos tiempos eso parece ser tan normal, eso parece ser lo que debemos de hacer todos, cuando en realidad no debería de suceder. La homeostasis forma una parte medular para que nuestras células puedan tener un perfecto equilibrio dentro de lo que entra y de lo que sale. Endocitosis, exocitosis. Pero estamos hablando, para que esto suceda, de moléculas, vuelvo a reiterarlo. No estamos hablando de cosas en macro, o sea, en forma grande. Estamos hablando de esas cosas pequeñitas que no vemos, pero que debemos de aprender a cuidar y que en el campo de nosotros, dentro de lo que es la biología molecular, la medicina molecular, la reparación de células, y aquí más adelante también haré hincapié la diferencia entre reparar una célula y regenerar una célula, porque hay cosas muy diferentes entre una y otra. Por lo tanto, estos mecanismos moleculares nos deben de llevar a estos pasos. Primero, la movilización de esas bolitas amarillas que ya les presenté, que se llaman vesículas, y que es el papel de esa envoltura de la célula, que es la membrana celular, y que en esa estructura, no solo la pura membrana, desde el citoplasma, hay canales especiales que se llaman microtúbulos, que hay sustancias como la actina y un montón de cosas que van ocurriendo para poder desplazar, para poder expulsar esas vesículas que si se quedaran, cosa que en muchos de los casos llega a suceder, si se quedaran dentro de la célula, evidentemente van a causar más daño. Hay un tema que se le conoce como docking, en donde este proceso de limpieza que el cuerpo debe de tener, hay un trabajo a través de unas proteínas que se les ha denominado SNARP y que tienen todo un proceso complejo para la limpieza de nuestra célula.
Y otro un poco más conocido y más en el campo de la biología y que a muchos de los estudiantes se les enseña en una forma más general, que es la fusión de membranas. Es ahí, por ejemplo, los sensores de calcio entran a trabajar de una manera muy fuerte para poder, a través de cargas eléctricas, eliminar todos estos componentes que estoy mencionando. Pero simplemente para fines de conocimiento quise ponerles estos mecanismos. Hay más, pero son estos los principales. Y ahí ustedes pueden ver las estructuras del citoesqueleto, cómo la membrana y algunas partes de la célula están trabajando para poder eliminar a través de filamentos intermediarios, de microtúbulos o los filamentos de actina, las sustancias que se produjeron dentro de nuestra célula. Y aquí estoy hablando ya de un glutatión inactivo, un glutatión que ya se quemó, un glutatión que ya tiene la célula que sacarlo y mandarlo a reparar para que se vuelva a ser glutatión reducido y poder seguir nuevamente en su ciclo del glutatión, poderlo seguir utilizando y seguir combatiendo esos radicales libres que tanto daño nos hace. Por eso es muy importante que en estos 5 milimoles que les estoy hablando de glutatión, que es una cantidad muy alta para el interior de la célula, es una cantidad fuerte de glutatión que se necesita. Afortunadamente, con la forma como se ha diseñado el glutatión en este momento en NUMI, se cumplen esas expectativas. Sin embargo, aquí quiero hacer hincapié, se ha tenido que desarrollar un nuevo glutatión, es decir, una nueva línea de NutriSwitch, porque tenemos que administrar mayor cantidad de glutatión ante estos casos, ante estas situaciones. ¿Y quiénes sufren estas situaciones? Bueno, quienes tienen enfermedad, pero también quienes tienen un alto proceso de estrés oxidativo, como los deportistas, por ejemplo, o quienes viven demasiada situación tensa en su vida. Si estuviéramos hablando que ustedes fueran estudiantes de esta área biológica, bueno, aquí tendríamos que analizar a través de las imágenes microscópicas lo que les acabo de explicar. Se los muestro porque esto es lo que vemos en el microscopio, es lo que vamos analizando en el microscopio con las células y cómo se van formando las vacuolas y cómo tienen que ser o las vesículas y cómo tienen que ser expulsadas del interior de la célula. Ahí se aprecian perfectamente esas vesículas y se están haciendo los señalamientos, ya aquí viene lo importante, de donde se tiene que romper la membrana. Imagínense ustedes un globo de esos que inflamos para las fiestas. ¿Y qué sucede si nosotros simplemente a ese globo le enterramos una aguja? Pasan muchas cosas, desde donde se puede reventar y puede explotar, o simplemente la aguja entra sin reventar el globo, pero le deja un hoyo. Ese hoyo al globo, ¿qué le va a suceder? Se va a vaciar, el aire que tiene en su interior el globo va a ser expulsado y el globo va a quedar pequeñito porque perdió su contenido. Por eso es tan importante saber que nuestro globo, que es la célula, que ahí ustedes la están mirando, ahora la podemos ver de una manera más práctica en esta imagen, entonces eso tiene que ser reparado. Es un tema que poco se ha mencionado, insisto, que poco se ha hablado, pero que también forma parte de ese proceso de cuidado de nuestras células. Entonces, en el primer punto que ya les hablaba del docking, que es en donde se está haciendo la preparación, donde se está la célula acomodando con diferentes componentes que ahí se ven en forma general, para poder seguir en el otro proceso que es el B, en donde las vesículas empiezan a ser totalmente detectadas para poder ser expulsadas, entra el calcio que les mencionaba, que va a ser el orificio en la membrana celular, y entonces hay una fusión precisamente de la membrana celular para poder escurrir, para poder vaciar esas vesículas y estas estructuras queden perfectamente activas. Recordemos que estas vesículas son de varios componentes, no solo es el de glutatión, también pueden ser las hormonas que se están
produciendo en el interior de la célula y otros elementos que también se producen en el interior de la célula. En esta imagen son muchas donde se ve esta parte de la reparación, pero para hacerlo práctico y sencillo, ahí se ve cómo está la ruptura, cómo la célula se adhiere a la otra estructura de la otra célula y entonces empieza a haber un proceso para poder sellar la membrana y así queda una membrana reparada. Esta función la tiene glutatión. Esta chamba la tiene glutatión. De allí lo interesante que el glutatión interviene en otros procesos, por eso cuando nosotros hablamos de la reparación celular, que es muy diferente a la regeneración celular, está glutatión interviniendo en este punto. Pero cuando esto pierde su equilibrio, entonces no podemos recuperar la salud y empieza a suceder algo que no nos gusta, que es la precisamente intoxicación de la célula en su interior. Y esta imagen a eso se está refiriendo. Se las dejo en un momento para que ustedes puedan observar en donde en la figura A hay ese proceso de las vesículas, cómo se van pasando y la célula se queda intoxicada, las vesículas no se expulsaron y automáticamente hay muerte celular. Ahí es donde a nadie nos gusta que nuestras células se estén muriendo, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos trillones de células, por lo tanto, estos procesos no los vemos claramente en todas las células, en esos trillones de células, pero sí lo vemos en células en forma específica. A lo mejor lo que ocurre en un ojo, lo que ocurre en un corazón, lo que ocurre en la piel, y empezamos a decir, estas manchitas yo no las tenía, estas cosas no me pasaban. Porque estamos hablando de que hay zonas en donde la muerte celular se vuelve importante. Y muchas veces preguntamos, pero si yo estoy tomando mi glutatión, ¿por qué no tengo los resultados que yo espero? Porque simplemente, por otro lado, no se ha logrado desintoxicar usted porque los niveles de equilibrio no los ha llevado al 100%. Es decir, usted se sigue intoxicando mucho más, aunque esté administrando glutatión, no ha alcanzado los niveles para tener ese punto de equilibrio. ¿Cuál es la respuesta al final? La respuesta de esa toxicidad, muerte celular. Y esta muerte celular puede llevarnos a un infarto o a otra serie de eventualidades que muchas veces, aunque administremos medicamentos, ya no es la misma situación, no se repara igual. Pero cuando estos procesos son largos, entonces las células normales forman tejidos normales. Ejemplo, ahí vemos en el lado izquierdo una parte de cerebro que está perfectamente bien. Pero cuando las células del cerebro empiezan a tener todo este proceso de toxicidad, etcétera, etcétera, y no se eliminan estas vesículas como debe de ser, es decir, falla la exocitosis, entonces empezamos a tener daño en ese tejido del cerebro. Vienen problemas de Alzheimer. Pero aquí la lista de enfermedades podría ser increíblemente grande. Pero al final es la falla de las moléculas que no están trabajando adecuadamente dentro de nuestra célula y que afortunadamente nosotros con nuestro glutatión tenemos la manera de contrarrestar perfectamente todo esto. Ahora sí podemos asociar claramente todo esto que estoy hablando entre lo que es la exocitosis y el glutatión. Es decir, los dos procesos, glutatión y exocitosis, exocitosis y glutatión, están íntimamente relacionados porque son procesos celulares clave, especialmente en la detoxificación, es decir, vamos a eliminar esas vesículas, esas estructuras amarillas que les mencioné en un ejemplo gráfico, y la respuesta al estrés oxidativo. De allí lo importante, lo tan importante de nuestro glutatión. La eliminación de esas toxinas, cuando el glutatión une a estas toxinas, entonces se hacen conjugados, se hacen esas vesículas de glutatión y que se le llaman glutatión xenofóbico. Estos complejos pueden ser expulsados de la célula
a través de la exocitosis, evidentemente, y transportadores que también llegamos a tener y que ahí pongo en forma técnica el nombre de los transportadores que permiten la eliminación de estas sustancias. Pero si queremos poner un ejemplo burdo, entonces podríamos hablar del hígado y las células del hígado que se llaman hepatocitos usan la exocitosis, fíjense muy bien, para secretar glutatión conjugado, es decir, secretar glutatión no reducido, sino el que ya está eh, trabajado, que ya está quemado, para que se junte con las toxinas y se elimine a través de la bilis. Por eso es que muchas veces perdemos glutatión más del que nos imaginamos. Por lo tanto, tenemos que reparar esos 5 milimoles que se necesitan dentro de la célula en forma constante. La secreción de glutatión extracelular también es importante. Algunas células, sobre todo nuestro sistema de defensa, las células blancas, los glóbulos blancos, liberan glutatión, fíjense, lo sacan a través de la exocitosis al espacio extracelular, o sea, fuera de la célula, entre el espacio que hay entre una célula y otra, ese se llama espacio extracelular, mediante exocitosis, para poder mantener ese proceso de equilibrio, y lo pongo con letras más marcadas, equilibrio redox, es decir, de desintoxicación en tejidos o modular respuestas inflamatorias. Vean, dentro de esas 400 funciones que tiene glutatión, unas de las que les estoy mencionando en forma ligera para que vean lo importante y trascendente que es glutatión. Y aquí no entra vitamina C ni otros antioxidantes que muchas veces estamos hablando. Entonces, si usted dice, no, es que yo prefiero utilizar la curcumina porque me elimina la inflamación de una manera mucho mejor, adelante, utilícela. Pero la curcumina, que es un antioxidante, no va a tener los efectos de redox como lo tiene glutatión, permitiendo todo este proceso en el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué hace glutatión? Por lo mismo, en todos los procesos, su trabajo base, por eso es el antioxidante maestro, la regulación del estrés oxidativo dentro de la célula. Si la célula acumula, como dice ahí, demasiado eh, óxido, demasiada sustancia tóxica, la exocitosis va a ser fundamental para eliminar esos componentes dañados y que son proteínas que ya no funcionan, proteínas oxidadas, proteínas que ya están degradadas, mientras que el glutatión actúa internamente, fíjense muy bien, reparando moléculas críticas, por eso hablaba de la reparación de la membrana de la célula. Exocitosis y glutatión son clave contra las toxinas, por lo mismo. La exocitosis facilita la eliminación de sustancias procesadas por el glutatión. Subrayo nuevamente esta parte. La exocitosis debe de ser un mecanismo de funcionamiento normal. Lamentablemente, y la pregunta específica que yo hago es, ¿su exocitosis de usted en este momento está siendo eficiente? ¿O está teniendo daño en su cerebro? ¿O está teniendo daño en su corazón? ¿O está teniendo daño en su riñón? Etcétera. El día de hoy me estuvieron consultando algunas personas porque hay un paciente, hay muchos, evidentemente, pero específicamente del caso que me hablaban de hoy. Doctor, necesitamos evitarle la diálisis a mi mamá porque mi mamá ya la van a dializar. Pues resulta que ya la exocitosis a nivel renal está siendo totalmente precaria, pero nunca nadie se preocupó mu- en tiempos mucho más antes para poder resolver este tipo de problemática. Entonces, usted, ¿qué espera para hacerlo? Aquí me voy a ir rapidito, pero es para mostrarle a usted que existen técnicas de todo esto que estoy hablando, no nada más es la teoría. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? ¿Cómo trabajamos en el laboratorio? ¿Y cómo podemos estudiar la exocitosis y la relación con glutatión? Podemos trabajar esto a través de microscopía avanzada, que actualmente ya contamos con ella, afortunadamente, la microscopía de super resolución, para poder visualizar lo que les acabo de presentar, todas estas vesículas,
y cómo hay una exocitosis en tiempo real. Entonces, ese es uno de los mecanismos que podemos utilizar. Otro a través de biosensores, tienen ahí su nombre de biosensor genético, para poder medir los niveles de glutatión oxidado. O sea, esto que les estoy explicando, cuánto tenemos de toxicidad del mismo glutatión que se queda atrapado y que no puede salir, porque la exocitosis está fallando, etcétera, etcétera. Podemos medir perfectamente esto que les acabo de platicar. Por lo tanto, si usted está consciente de no intoxicarse más, hágalo. No se intoxique más a través de alimentos, a través de esos nutrientes que no son nutrientes y que le están causando daño. Sobre todo de aquellas sustancias que van cargadas de conservadores, de aditivos, de saborizantes, de pinturas, que la mayoría de nuestros alimentos en este momento tienen. Seamos muy cuidadosos y por eso es que el promover una alimentación de este tipo es adecuada. Y que aparte de esto, quiero subrayar que los productos NUMI no tienen este tipo de componentes químicos. Para poder mantener el glutatión protegido y poderlo utilizar en las diferentes funciones, los conservadores que se tienen son los mismos antioxidantes que se le están agregando a la fórmula de glutatión. En algún otro momento les puedo explicar esto, aunque ya por ahí hay un video al respecto de un Zoom que hice y que usted lo puede consultar. Hay otro estudio que podemos utilizar para ver cómo es la exocitosis y glutatión, y en estas técnicas como la amperometría nos permite medir también la exocitosis de los neurotransmisores, imágenes que les presenté muy al principio y que estamos todos expuestos en nuestras neuronas a ese estrés oxidativo. Por eso glutatión es clave y aquí es donde entra sobre todo neuro. Existen actualmente y se están desarrollando a través de la IA modelos computacionales en donde la dinámica molecular nos puede predecir los conjugados de nuestros glutationes, tanto el glutatión reducido como ya el glutatión oxidado. Entonces, sobre todo, cuando el glutatión tiene que trabajar no solo en los procesos oxidativos, sino atrapar metales pesados y que pueden eliminarlo con otro grupo de proteínas como los MRP, que van a permitir transporte a eliminar esas vesículas, esas vacuolas de sustancia tóxica de nuestro cuerpo a través de la exocitosis. Bueno, eso está muy bien, doctor, pero a mí, ¿cómo me sirve? ¿Cómo lo utilizo lo que usted me está explicando? Bueno, ahí vienen las aplicaciones médicas para que usted se dé cuenta. Terapias contra cáncer. Entonces aquí ya no solo es que podemos administrar en una forma adecuada nuestro NutriSwiss o nuestro Neuro para tener buenos resultados, porque sabemos que estos productos no son medicamentos, pero sí los podemos combinar con terapias, con medicamentos, permitiendo que el medicamento tenga una mejor función. Y cuando el medicamento es utilizado dentro de la célula, cumpliendo la función del medicamento, glutatión va a permitir que la eliminación del tóxico provocado por el medicamento pueda ser eliminado a través de la exocitosis. Por eso, este proceso en los medicamentos, con los fármacos, como se le conoce, entonces ya lo estamos logrando avanzar un poco más. Y en algunas células cancerosas, por ejemplo, la exocitosis va a aumentar, fíjense ustedes, y el glutatión conjugado, es decir, el glutatión inactivo, el que ya no sirve, el que ya se quemó, eh, va a trabajar con los esos quimioterápicos para ser expulsados. Mucha gente conoce el cisplatino, por ejemplo, y cómo puede evadir su efecto. Inhibidores de estos con los transportadores, ya les hablaba de los MRP1, RP2, entonces está en investigación para bloquear este mecanismo. Algo que ya estamos muy familiarizados nosotros en la parte de la nanomedicina,
o sea, la parte de la estructura de las moléculas que vienen cargadas con glutatión, las nanopartículas, específicamente NutriSwiss, que viene cargado con glutatión, y cómo pueden diseñarse para liberar sustancias tóxicas, no solo fármacos, selectivamente en tumores mediante estímulos de exocitosis. Por eso, la nueva medicina que viene, la medicina del futuro, tiene cambios totalmente importantes, tan trascendentes que ya no estamos hablando como antes de elementos muy toscos, sino ahora es estructura molecular fina. Ya les hablaba de Alzheimer, los procesos de enfermedades degenerativas, cómo el glutatión se desbalancea y la exocitosis defectuosa en los neurotransmisores están vinculados. Por eso debemos de corregir el funcionamiento de la exocitosis. Hay muchas estrategias para lograr esto. Y lo más importante que hemos hecho mucho hincapié en que la desintoxicación que permite glutatión, sobre todo a nivel hepático, tiene una parte fundamental. El hígado usa la exocitosis para secretar glutatión con toxinas, el glutatión quemado, y sobre todo cuando tenemos administración de medicamentos como por ejemplo uno de ellos, paracetamol. Entonces, todo esto se junta con el glutatión para ser expulsado por la bilis. Estos estudios con los diferentes órganos de la célula, en este caso del hepatocito, permiten probar fármacos que modulen este proceso. Y esto lo hemos logrado observar a través de las técnicas que ya les mencioné y que por eso les quise mencionar esas técnicas. Pero si usted acaba de llegar, si usted quiere más información, si usted es inquieto y quiere buscar mucho más información, bueno, tenemos publicaciones libres por si usted no está versado en el área de la medicina y simplemente quiere consultarlo. Pero si usted es médico, puede seguir, o en área médica, puede seguir la línea de la derecha, en donde existen publicaciones con mucho más información. Tal es el caso que hoy les he presentado, en donde, por ejemplo, de esos estudios que estamos hablando, exocitosis y glutatión, sobre todo en cáncer. En color un poquito diferente, les dejo el estudio, el rol del glutatión conjugado, sobre todo cómo es este proceso químico en su liberación. Es un estudio hecho en el 2021 por un grupo de gente estudiosa para el cáncer. Ahí les dejo más datos por si usted quiere tomar captura. Son 5 estudios que les dejo en lo que hoy me basé para hablar de exocitosis, la exocitosis y el estrés oxidativo en enfermedades neurodegenerativas. Ahí también está la ficha técnica, sobre todo por los defectos de Alzheimer. En 2022 ustedes pueden checar esa información para que tenga usted mucho más datos. Un tercer estudio, exocitosis de glutatión en la detoxificación hepática, lo último que acabo de hablar con relación al paracetamol y que ahí usted tiene también ese tipo de dato. Nanotecnología y exocitosis de glutatión, como las nanopartículas pueden ser mediáticas para poder liberar todos estos componentes tóxicos dentro de la célula. Estudio del 2022. Y por último, exocitosis de glutatión en inmunología. Este estudio lo recalco más porque cómo a través de los mecanismos extracelulares podemos tener una respuesta modulada de nuestro sistema inmunológico. Esto está del 2021 en las revistas de inmunología especializadas en el tema. NutriSwiss, por lo tanto, sigue siendo una maravilla, sigue siendo algo diferente, sigue siendo algo extraordinario para nuestra salud. No es que yo esté tratando de convencerle a usted de consumir NutriSwiss. Usted ya debe de estar convencido desde hace mucho tiempo por todos los beneficios que nos da. Y toda la línea Numi, Neuro, Skin, Hair, tienen efectos trascendentes para cada una de nuestras células. Pero la parte medular, la parte básica de lo que hoy quise estar recalcando, esa parte increíblemente en ciencia, tan poderosa como desintoxicante, como antioxidante,
cómo fortalece el sistema inmunológico y 400 funciones más, la maravilla de nuestro glutatión nanonizado con tecnología Hydrastat. Basta con que usted coloque una copita, una tapita de la botella de Numi, de su botella de NutriSwiss, debajo de la lengua, lo mantenga ahí por unos minutos, se va a absorber perfectamente y la biodisponibilidad para hacer la endocitosis, la exocitosis dentro de su célula va a ser el proceso fisiológico normal que nuestro cuerpo requiere. No estamos hablando de cosas mágicas, estamos hablando de algo que tenemos al alcance y que desafortunadamente muchos de nosotros no lo utilizamos en la forma correcta. De mi parte, muchísimas gracias. Espero que esta información la traté de hacer lo más live posible para que fuera entendible para todos nosotros. Pero si existen dudas, si usted quiere profundizar en alguno de los temas, sobre todo desde el punto de vista biomolecular, estoy a su disposición y con todo gusto podemos platicar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi querido Ítalo, todos los presentes esta noche. Muchísimas gracias, Jordan. Estamos listos.